Hola, ¿cómo están? Un nuevo encuentro en este sentir nacional. La verdad que los extrañaba mucho. Han pasado algunos días sin encontrarnos. En este que, como siempre les digo, es nuestro espacio. Lo que yo busco es un poco el ida y vuelta en esta ambición que tenemos de abordar temas internacionales, nacionales, provinciales, comunales, y que sea nuestro espacio, nuestro momento de encuentro, de debate, con mucho respeto y analizando la situación que pasa en los distintos planos, como les decía, internacional, nacional, provincial, municipal. Y qué vaivenes hay últimamente, ¿no? En el orden, empezando por el orden internacional. Esto que nos tiene en el minuto a minuto siguiendo este tema arancelario impuesto por Donald Trump, que nos hace pensar mucho y donde vamos escuchando distintas opiniones y vamos viendo el movimiento bursátil que hay fundamentalmente en Nueva York, día tras día con este ida y vuelta que ha tenido Donald Trump por estas medidas que ha tomado arancelarias. Hace unos días atrás lo vimos a Donald Trump emulando prácticamente a Moisés con las tablas arancelarias y inmediatamente uno, ¿qué es lo que hace? Es ver cómo nos afecta a nosotros, a los argentinos. Pero bueno, ese día donde él mostraba todo este tema arancelario, lo que uno se asombraba, y no tanto, ver que Rusia no tenía ningún tipo de arancel impuesto, Argentina un 10%, y obviamente se avisoraba ya una contienda comercial directa para con China, que de hecho es lo que está sucediendo con el transcurrir de las horas. Estamos en presencia, sin lugar a dudas, de un reordenamiento del orden mundial y fundamentalmente para adentro de Estados Unidos. Porque hay algo que hablábamos en anteriores emisiones de Sentir Nacional, de que lo que gobierna realmente el mundo es el poder, el dinero, los negocios, porque también se está produciendo un reordenamiento interno en Estados Unidos, porque hay una gran batalla financiera. Tenemos el grupo Soros, Rothschild, BlackRock. Estos hegemones financieros se están disputando con Donald Trump el sistema financiero bursátil. Eso es que también lo que está pasando. No nos olvidemos que Donald Trump es un empresario octogenario que sabe y mucho de los negocios y tiene muchos negocios. Entonces todo este movimiento que hay en la bolsa, esto también va a hacer a gente muy rica o más rica todavía y hay una gran disputa del poder financiero. Esto lo sabe Donald Trump, lo saben estos monstruos financieros y lo sabe el mundo también. Entonces tenemos que estar muy atentos a estos. Miren, ¿y cómo se relaciona todo este tema arancelario con la cuestión geopolítica? ¿Cómo esto impacta en Europa? ¿Cómo esto es tomado por China? Si tienen que ver un poco con el tema Rusia-OTAN, cómo impacta en la Argentina. Vamos a ir tratando brevemente de poder explicarlo. Y otra cosa, qué paradójico, ¿no? Estados Unidos, el libre comercio y una política arancelaria. Estados Unidos se hizo grande por políticas justamente proteccionistas. Alexander Hamilton, un pionero en esto. Saben mucho los estadounidenses de políticas proteccionistas y arancelarias. Y lo que está haciendo Donald Trump es lo que él pregonó en su campaña. Volver a pregonar una América para los americanos, el sueño americano, la industria norteamericana, y es lo que está haciendo con estas políticas proteccionistas. Obviamente teniendo en órbita directa al otro hegemón comercial que es China, porque China se ha constituido en una gran potencia a lo largo de un trabajo que viene haciendo hace décadas y sin disparar un solo tiro. Eso es lo que tiene China, porque es una realidad. China no está gastando una sola bala y le está disputando palmo a palmo hoy el mundo comercial a Estados Unidos. Y acá viene un poco la desesperación norteamericana. E insisto algo, sería un error que solamente nos quedemos con la política arancelaria sin también contemplar la lucha interna financiera que hay en Estados Unidos. ¿Y esto cómo lo podemos ver? El Wall Street Journal, que obviamente tiene una gran influencia de estos monstruos financieros, Rothschild, Soros, están diciendo que es la guerra más tonta que se está dando en la historia financiera de Estados Unidos. Por algo le están pegando a Donald Trump. Pero como dije, Donald Trump no es ningún improvisado, no es ningún improvisado. Por eso es muy importante ver este tema de altibajos que hay en la bolsa. Tenemos que ver en las próximas horas quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores, quiénes son los que se van a hacer mucho más millonarios todavía. Eso lo tenemos que ver con muchísima atención, qué es lo que va a suceder. Esto está cambiando minuto a minuto. Y otra cosa,
Hay que ver también estratégicamente esto cómo impacta en los bonos de renegociación de la deuda pública estadounidense. No dan puntadas sin hilo los yanquis. Esto hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Y también ver los últimos, en X, podíamos ver algunos tweets que la verdad que a uno lo hacen pensar y mucho. Donald Trump diciendo en las últimas horas, dio a entender, no, explícitamente, no dio a entender, dijo, cómo muchos han venido a besarme el trasero. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. La verdad que es al mejor estilo Donald Trump esta declaración, pero lo está haciendo el presidente de una potencia del mundo, y la verdad que choca, porque la pregunta que uno hace es que la Argentina es la que te va a besar un poco el trasero. Y nos hace pensar, ¿no? Nuestro presidente yendo desesperado a sacarse una foto con él, una foto que nunca consiguió, y el alineamiento explícito que está teniendo la Argentina para con Estados Unidos. Nosotros seguramente de esto no vamos a salir beneficiados. Es lastimoso escuchar de esto el presidente de Estados Unidos y saber que muchos de los que van a ir a besar el trasero es desgraciadamente nuestro país. Eso duele mucho. También duele el ver ese intercambio de tuit que hubo entre Milei y Macron. No sé si lo vieron, lo voy a compartir. Macron tira un centro de amistad con Milei, y es muy explícito Macron cuando habla de una Argentina tan rica en mineral, en sus tierras raras. Y por supuesto, porque Francia está desesperada porque se le está terminando la fuente de recursos de África. Lo hablábamos en episodios anteriores de Sentir Nacional, esta revolución que se está armando en África, en la región del Sahel, conformada por Níger, Burkina Faso, Mali, donde le ha cortado directamente todo tipo de provisión de minerales a Francia porque se han cansado de ser una colonia. Lo que todavía le está quedando a estos países de África es romper con el franco SFA, que ya seguramente lo van a conseguir, se tienen que dotar de propias reservas, y esa independencia monetaria yo calculo que al ritmo que van la van a conseguir. Entonces Macron está un poco desesperado. Está desesperado, por eso le tira un poco el centro a Milei. Milei recoge ese tuit con gran algarabía, pero por supuesto, Macron, nosotros somos amigos. Pero a ver, tenemos que pensar con quién vamos a hacer negocio y por qué. ¿Por qué se creen que Macron se acordó de Argentina? Y se está acordando de Argentina porque Macron, que es otra bestia geopolítica, y tenemos que decir algo de Macron, ¿eh? Macron es ex empleado de la Rothschild. Esto hay que saberlo, porque a veces pensamos que muchos de los presidentes de estas potencias han surgido solamente por su vocación política. No, muchos vienen del mundo financiero, del mundo de los negocios, de hecho Donald Trump, y Macron es otro, ¿eh? Macron es un empleado de la Rothschild. Grábense este nombre, Rothschild, porque la voy a citar un poquito más adelante porque tiene que ver mucho también con nosotros, nos influye a nosotros especialmente en nuestra causa Malvinas. Entonces Macron, como les decía, obviamente está buscando esos minerales que no los puede conseguir en África, y tampoco los está pudiendo, se está preocupando por lo que está pasando en Ucrania. Porque se han dado cuenta que hay un stand-by con el tema de la paz Rusia-OTAN. Ha habido un impasse donde el gran ganador de esto sigue siendo Rusia, porque está ganando tiempo y está militarmente ocupando un montón de cuestiones mientras se dilata esta paz que todavía no se consigue, donde el gran ganador también sigue siendo China, que sigue avanzando y está disputando palmo a palmo con Estados Unidos, insisto, sin disparar una bala. Donald Trump trata de arreglar con Putin, a sabiendas ya Donald Trump que unos meses antes se había juntado el primer ministro inglés Starmer junto con Macron haciendo un acuerdo con el corrupto de Zelensky en el reparto de estas tierras, fundamentalmente los minerales, que nos necesita mucho Gran Bretaña y nos necesita mucho Francia. A todo esto ya sabía Donald Trump de esta situación, de este preacuerdo que había tenido Zelensky con Francia e Inglaterra. Pero obviamente Donald Trump no es ningún tonto. Imagínense la cantidad de plata que ha puesto Estados Unidos para tener que sostener un preacuerdo de Zelensky con estos dos personajes. Obviamente, a sabiendas de esto, uno de los condicionamientos para esta paz es repartirse las cuestiones estratégicas entre Rusia y Estados Unidos. Por eso Macron está muy preocupado. Por eso Inglaterra está preocupado. Starmer defiende lo que es toda la City londinense. Macron
defiende también los intereses de la Rothschild. Steinmeier, Merz, alemanes, presidente y primer ministro, defienden los intereses de BlackRock porque han sido empleados de la HSBC. Esa es la realidad. Son todos empleados de las grandes financieras internacionales. Y esto hay que decirlo, ¿eh? Nos tenemos que animar a decir las cosas. Después saltan los financistas por ahí a tratar de justificar o decir de que uno habla macanas. No, no son macanas. Sino hoy tenemos la información a un clic y esto lo podemos cotejar. Entonces ahí viene la disputa del mundo también, no solamente es con las armas, con las cuestiones geoestratégicas, sino también es con el mundo de la finanza. Y eso es un poco lo que está pasando hoy, en este mundo financiero globalizado y lo que está pasando en la Bolsa de Nueva York. Entonces esto lo tenemos que seguir muy, pero muy de cerca. Y volvamos al tema Argentina y cómo lo vamos a hilar esto con lo que está pasando internacionalmente. ¿Y cómo lo traigo? Porque estamos transitando el mes de abril. Para nosotros el mes de abril, para los argentinos, es muy especial porque tenemos nuestro 2 de abril, porque tenemos el Día de los Veteranos y Caídos de Malvinas. Y fue un día que tuvo un gran impacto político para nosotros por las declaraciones que tuvo el presidente Milei y también las declaraciones de la vicepresidente Villarruel. Los dos no compartieron acto, pero los dos dejaron declaraciones que son dignas de analizar y dignas de relacionar con toda esta cuestión geopolítica internacional que yo más o menos les he estado tratando de desmenuzar. ¿Y por qué? Lo de Milei, miren, yo he posteado, hemos hecho algunos videos que ya he compartido con ustedes. No voy a profundizar el tema de Malvinas, la cuestión histórica y lo que representa para los argentinos. Lo de Milei es impresentable, es impresentable. Hablar de la autodeterminación, de los Kelper. Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Por eso mismo emprendimos el camino liberador que estamos transitando. La verdad que hasta no dan ganas ni de hablar, porque es una infamia a la causa más noble que tiene el pueblo argentino. A mí lo que me preocupa también son las declaraciones de Villarruel, porque nos quieren presentar como que son dos discursos distintos y uno es el discurso de Milei de la desmalvinización, pero Villarruel es la malvinización. Y yo acá me quiero detener y espero el ida y vuelta porque quizás es polémico lo que voy a decir, pero para eso es este encuentro. Para con respeto, con altura, intercambiar opiniones y tratar de hacer esta Argentina fuerte, unida y pujante y abrazar la causa malvina como corresponde. Pero la lectura que yo hago es la siguiente. El alineamiento de Milei no hace falta ni explicarlo. Es nauseabundo, roza lo anglófilo. Hablar de la autodeterminación después de las luchas de décadas que tenemos los argentinos con la causa Malvinas. Es un mensaje nefasto. Pero el de Villarruel también es preocupante. Si vemos el discurso, y uno puede estar de acuerdo en un montón de cosas en el discurso malvinero de Villarruel, que yo no lo objeto, pero sí ella habla un discurso americanista respecto a Malvinas, abrazando un poco la doctrina Monroe, América para los americanos, como que el tema Malvinas tiene que ser una causa de los americanos. Esto, si sabemos leer entre líneas, involucra a Estados Unidos. Viejo, con el tema Malvinas no podemos confiar en Estados Unidos porque nos lo dice la propia historia. Antes de la invasión del 3 de enero de 1833, tuvimos en 1831 la fragata Lexington estadounidense, fue la que nos vino a usurpar y fue la que fue a Río de Janeiro y alertó al Reino Unido y Gran Bretaña para que se dé la invasión del 3 de enero de 1833. Los argentinos no nos olvidamos de eso. 1982, Operación Rosario, nuestra gesta de Malvinas, fue determinante el lobby que hizo Estados Unidos en la guerra de Malvinas. Es más, el nefasto presidente anterior de Estados Unidos, Biden, tuvo un papel preponderante como senador de la nación, donde fue el principal instigador de que la Argentina era la agresora. Los argentinos no nos olvidamos de eso.
Secondly, NATO is an alliance upon which we have made a firm and solemn commitment. And it's clear that the Argentinians are the aggressor. It's clear the British are right. And it should be clear to the whole world where the United States stands. ¿Vamos a ser tan ilusos de querer contar con Estados Unidos para recuperar Malvinas? Yo les recuerdo que la base que hay en Malvinas es de la OTAN. Estados Unidos parte de la OTAN. Por favor. Entonces, ¿yo qué es lo que veo este tándem Milei-Villarroel con el tema de la causa Malvinas? Yo estoy viendo un personaje anglófilo y por el otro lado veo la voz de la Embajada de Estados Unidos pregonando el accionar de Laura Richardson, diciendo que Ushuaia va a ser el punto logístico de cara a la Antártida, contando con Estados Unidos en estas cuestiones geopolíticas, socio de Inglaterra histórico, que es su Chihuahua, Inglaterra, de Estados Unidos, pero lo necesita. Se necesitan mutuamente. Y no solamente en Malvinas, son socios militares en un montón de puntos estratégicos y geográficos del mundo. Entonces, no podemos ser tan ilusos. Entonces, ojo con el tema de la cuestión Malvinas, decir, che, qué malo es Milei, qué buena es Villarroel. Miren, uno representa a la embajada israelí, la otra representa a la embajada estadounidense. Y eso es lo que está pasando en Malvinas. Porque no nos olvidemos que en Malvinas tenemos la presencia de Navitas, que es una empresa israelí que nos está trabajando en forma mancomunada con Rockhopper, que es la otra empresa británica que nos están expoliando 54.000 millones de dólares en este momento con nuestros recursos de hidrocarburos. Ahora está pasando eso. ¿De qué estamos hablando entonces? Y a esto le sumo Rothschild, que yo recién les mencionaba de Rothschild, que le diga, agéndenlo, porque Macron fue empleado de la Rothschild. Y la Rothschild está metiendo 194 millones de dólares para hacer una inversión portuaria en nuestras Malvinas. ¿Se dan cuenta? Macron, Israel, Estados Unidos, la OTAN. Viejo, tenemos que tener claro eso. Y la obligación es nuestra, es de los dirigentes políticos explicarle al pueblo argentino esto. Ojo con eso, ¿eh? Es una posición muy férrea y muy clara la que tengo. Lo de Milei sin duda no hubo ojo para verlo, lo que dijo. No hubo ojo para verlo, nariz para olfatearlo, oídos para escucharlo a este personaje. Ahora, Villarroel, yo comparto muchas cuestiones de la causa Malvinas con vos, muchas. Pero me preocupa en demasía querer aferrarte a la doctrina Monroe, querer confiar en Estados Unidos para defender nuestra soberanía en el Atlántico Sur, fomentar esta alianza estratégica con Laura Richardson, con el cuerpo de marines de nuestro río Paraná. No va por ahí, ¿eh? No va por ahí. La verdad que es un tema para seguir trabajándolo, para seguir debatiéndolo. Tenemos que estar muy alerta porque es la última causa que nos queda a los argentinos, ¿eh? Estamos tan hechos mierda que no nos queda otra cosa. Porque todavía retumban mis oídos de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Abrazándonos hace un tiempo atrás, y discúlpenme me emocionen, pero algo que lo llevo en la sangre, con mis hijos, con mis amigos, y me hervía la sangre de placer. Porque digo, viejo, es la causa más noble que nos queda, y por la cual quien les habla daría la vida sin lugar a duda. Entonces me da mucha vergüenza como argentino que nos querramos tan poco y que sigamos confiando en quienes nos tienen sometidos. Pero esto no significa que querer hacer una guerra como loco, pero estratégicamente, políticamente, diplomáticamente, ser inteligente, viejo. Por eso los dirigentes políticos tenemos que estudiar y tenemos que compartir información, tenemos que debatir, tenemos que ayudarnos y dejar las pelotudeces político-partidarias en estas cuestiones. Es la última causa más noble. Miren lo que hemos logrado en algo que nos pongamos de acuerdo en la Argentina y que en un acto le tengamos presidente y vice en actos separados. Viejo, hay cosas que no podemos perder más el tiempo. Disculpen que me apasione, pero bueno, quienes me conocen saben que soy así y no lo voy a cambiar. Lo llevo así en la sangre y bueno, este es nuestro espacio, nuestro encuentro.
Bueno, yendo un poco a mi querida provincia, a mi querido departamento, también han pasado cosas muy interesantes que tenemos que debatirlas con altura, tenemos que hacer un análisis con altura para tratar de empezar a distinguirnos, viejo, en la política. Porque si no, termina siendo todo demasiado circense o demasiado Netflix, ¿no? Y tenemos que empezar a evitar todas estas cuestiones, y más con temas sensibles. Yo la verdad que estoy muy, no sorprendido, pero sí preocupado de cara al futuro. Y esto lo hablo como dirigente político, pero también lo hablo como padre de dos hermosos hijos y pensando en el hijo de los hijos e hijas de cada uno de ustedes que me están mirando. ¿Qué país le vamos a dejar? ¿Qué cultura política, si es que la hay en la Argentina? ¿Tenemos cultura política, estratégica? ¿Tenemos? ¿O la estamos haciendo pelota? Lo que pasó en San Rafael en las últimas horas, que tiene ribete, por supuesto, provincial, que es de público conocimiento, para aquellos que nos siguen, que de hecho sucede, y un gran saludo que no son de San Rafael, los voy a poner en situación. Nuestro intendente municipal efectuó una conferencia de prensa en virtud de un gran debate que hay con el tema de preventores en materia vial, en materia de seguridad. Yo lo expliqué en otros programas. Hay algunas cuestiones que están judicializadas con el tema del tema de preventores viales, tanto Lavalle como San Rafael. Y salió el tema también de seguridad. Y nuestro intendente, con mucho valor, declaró algo que no es un secreto y no es algo oculto, es algo que vemos día a día. La presencia del narcotráfico. Y lo dijo enérgicamente, porque obviamente es la persona que nos representa a los sanrafalinos, que lo elegimos con el voto popular, que es un vecino y que conoce como la mayoría, quiero decir la mayoría, no voy a decir todo, ahora porque lo dudo, de los dirigentes políticos. Y tuvo el valor de decirlo en las cámaras. Tenemos grupos que actúan en el narcotráfico viniendo desde Las Heras, desde Godoy Cruz, y también grupos de colombianos actuando en San Rafael. Lo denuncio hoy acá. Y que son cosas que no se dicen y se ocultan bajo la alfombra. ¿Qué es lo que pasó a raíz de esa declaración? Acto seguido, se presentan miembros de la oposición en el juzgado federal y se hace una denuncia para citarlo al intendente municipal para que declare como testigo y lleve las pruebas de lo que había esgrimido en una conferencia de prensa. La verdad es que uno se queda preocupado de esto. Se queda preocupado porque, como hablamos de Malvinas, hay ciertas cuestiones que de la dirigencia política no tiene que haber intereses partidocráticos que salgan a romper o a dividir. Hay ciertas cuestiones que no tenemos que dudar. Ahora esta cuestión circense de que un intendente haga esta declaración, en vez de salir a respaldarlo, no, salir y hacer una denuncia en el juzgado federal para que vaya como testigo y lleve las pruebas. Entonces yo me quedé pensando, digo, pero la pucha, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué pasa? ¿La rosca del año electoral empieza a hacer que se hagan y se efectúen estupideces? Y evidentemente sí. Vamos a empezar a ver sobre este tema y empezar a ponerlo con altura, con respeto, objetividad. Vamos a discutir, pero en serio. Y no tomarle el pelo a los sanrafalinos, a los mendocinos. Voy a compartir con ustedes, vamos a hacer un poco de cronología, con información. Con información. Me puse a ver un poco qué es lo que está sucediendo en mi provincia en los últimos años. Recabar de toda la prensa, tratando de ser variado en las fuentes, e ir analizando, y lo quiero hacer con ustedes, lo quiero ir compartiendo con ustedes. Voy a arrancar en una nota del 21 de marzo del 2016. La nota dice: preventores, la materia pendiente es la capacitación. Me llamó mucho la atención esta nota porque levanta declaraciones de personas que son muy idóneas en el tema, como es Martina Piolaza,
que actualmente creo que sigue siendo funcionario de la Municipalidad de Godoy Cruz, y Alberto Monbrun. Son dos personas muy idóneas en el tema. Entonces, obviamente, me detuve y lo quiero compartir con ustedes. Esto es lo que decía Martina Piolaza. Argentina no cuenta con un diagnóstico claro sobre la problemática ni un escenario a futuro. Por eso, bajando el contexto provincial, aseguro que no es bueno ni malo que existan los preventores, sino saber si hay claridad respecto de las razones de su creación, así como si están definidas sus funciones y en base a eso armar un plan de capacitación continua. De lo contrario, se da una respuesta apurada que busca rédito político, que genera abusos y violencia al crear cuerpos que terminan vinculados con actividades ilegales. Alberto Monbrun, ¿qué es lo que esgrime? Él subraya que existe un abismo entre estar en la calle y prevenir un delito o advertir problemáticas sociales tan graves como la violencia de género y consideró imposible capacitar en 3 meses a alguien que formará parte del sistema de seguridad aún como un auxiliar del mismo. Es muy interesante lo que dice, especialmente en la duración de los cursos de capacitación de los preventores. Piolaza y Monbrun coincidieron en este punto central. Si el sistema de seguridad pública funcionara en forma aceitada y con proximidad con la comunidad, la creación de estos cuerpos no sería necesaria. Y para cerrar, el jefe de policía, Munives, coincide con las aseveraciones de estos dos especialistas. 2016. Miren si nos hace pensar estas declaraciones de dos especialistas, de los cuales uno es funcionario, y no, otro funcionario porque Munives también está en Godoy Cruz. Por eso es muy interesante lo que estaban hablando en 2016. Vamos a seguir un poco con la cronología de la información y la vamos desmenuzando. Miren lo que decía el señor gobernador Alfredo Cornejo el 21 de junio de 2017. Cornejo, Mendoza es un centro logístico también para los narcos. En la mayoría de los casos el gobierno ha trabajado en coordinación con Gendarmería, en otros con la Policía Federal. Hemos sido informados todo el tiempo y nosotros a su vez hemos informado también. Hay una coordinación importante en la lucha contra el narcotráfico. Esto decía el gobernador de la provincia el 21 de junio del 2017. Entonces, a lo que yo voy, y me quiero detener en esto, y nosotros, a su vez, hemos informado también, porque señores funcionarios que fueron a denunciar al intendente municipal, pregunten, ya que son también mandados, de qué se trata la inteligencia. Alfredo Cornejo se les puede explicar, Luis Petri aún mejor se los puede explicar, Patricia Bullrich también se los puede explicar. ¿Ustedes se piensan que el gobernador, los intendentes, no aportan a la inteligencia, a la justicia, a la policía y no trabajan de manera mancomunada? Por eso es muy burdo lo que hicieron. Es el hazmerreír tanto de los jueces federales, de la Policía Federal, de la Policía de Mendoza y de muchos fiscales. Y vamos a seguir un poco con la información. Vamos, 1 de agosto del 2017. El narcomenudeo, la lucha que quiere Mendoza. Acá vamos a ver lo que dice Alejandro Goulet, procurador de la Corte. No descarta que la lucha contra el narcomenudeo pase a la órbita provincial. En esa línea, el procurador explicó que solo se necesita la decisión del gobernador para llevar a cabo esta iniciativa. Para darle lucha al narcomenudeo desde la justicia mendocina, serían necesarios recursos de la nación. Miren cómo se empieza ya a debatir en el 2017 el tema del narcomenudeo. Esto lo está diciendo el procurador de la Corte, Alejandro Goulet, hablando esta cuestión también de involucrar al gobierno provincial y ya se empieza a hablar de los recursos. Porque cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos de narcotráfico, además de las cuestiones jurisdiccionales, constitucionales, legales, tenemos que hablar de recursos. Miren, esto sí que es exquisito. 20 de julio de 2024. Bullrich destacó el arresto de narcos en San Rafael. El que las hace, las paga. Ella ya hablaba de narcotráfico en San Rafael. Acá está. Entonces, ¿qué es esta cuestión circense que pasó en el juzgado federal y esa denuncia de citar al intendente municipal como testigo de qué? Y vamos a seguir. 6 de agosto del 2024. La negativa de Cornejo a una sugerencia de Nación. ¿Por qué la justicia local no investigará causa de narcomenudeo? El ministro de Justicia de la Nación había sugerido que luego de los cambios en la justicia federal, Mendoza imite lo que ocurre en otras provincias. El gobierno lo rechazó. Esto hace referencia a lo que está haciendo Puyaro en Santa Fe. Pero ¿por qué es interesante esto? Vamos a seguir desglosando.
No nos atrae para nada hacernos cargo de eso, dijeron desde la Casa de Gobierno. En Mendoza no va a ocurrir esto. Los argumentos se sostienen en dos ejes principales: recursos y operatividad. Recursos y operatividad. Y está bien que se dé estos debates de los ámbitos jurisdiccionales. Hace falta que se dé este debate, para eso estamos los políticos, los dirigentes, para discutirlo con altura. No vemos ni buenas experiencias en las provincias que asumieron narcomenudeo, ni están los recursos hoy para que se asuma. Vamos a seguir con la información. Porque el intendente municipal, cuando declara lo que declara, no vive en Narnia, vive en un departamento de la provincia de Mendoza. Vamos también a 2024, esto es agosto del 2024. Justicia, el categórico rechazo a Alfredo Cornejo a un pedido de la Nación. El gobierno nacional presiona para provincializar la investigación del narcomenudeo. Alfredo Cornejo rechazó el pedido. Y acá dice, Cunio Libarona afirma que quiere que Mendoza imite a Santa Fe, lo que yo le decía de Puyaro. En el gobierno opinan, de ninguna manera nos vamos a hacer cargo, por una cuestión de recursos y operativos. ¿Qué es lo que decía Cunio Libarona acá en Mendoza? Hablándole al gobernador, a los ministros, a los mendocinos. Ustedes tienen dos temas en Mendoza. Uno es un incremento de casos de droga y el segundo tema que tienen es el contrabando. Rosario es narcotráfico y mucha violencia. Ustedes tienen un narcotráfico que va creciendo. ¿Qué es lo que contesta Cornejo? Mendoza es una zona de frontera. Tenemos una dificultad que es el narcomenudeo, que es sumamente rentable, es un emprendimiento económico. Objetivamente hay gente que tiene más incentivo de trabajar en el narcomenudeo que salir a buscar trabajo en blanco. Pero miren qué interesante todo esto. Ahora, los concejales que fueron a denunciar, los funcionarios provinciales que fueron a denunciar, ¿dónde estaban cuando sucedió esto en nuestra provincia y cuando vino Cunio Libarón, el ministro, y esto hablaba con Cornejo y hablaba con los mendocinos? Entonces, hay ciertas cuestiones que llaman mucho la atención. Miren esto, vamos a seguir con la cronología. 29 de noviembre de 2024, dice, sobrevivir entre balaceras. A los niños les decimos que vayan agachaditos por la sequía. Esto está pasando en las escuelas del Gran Mendoza. Como en Mendoza se hace simulacro por terremoto, en nuestro establecimiento educativo también se hacen simulacros en caso de balacera. A ver, es terrible esto. Y acá todo, hablan de narcotráfico, que demuestren, porque es muy grave lo que están diciendo. Muchachos, miren, en esta nota, que es muy interesante, el juez federal Marcelo Garnica dice, son famosos los carteles de narcotráfico de México, Colombia y otros países de Latinoamérica. Estas organizaciones criminales han extendido sus brazos por el mundo y obviamente Mendoza no queda ajena a sus intereses comerciales. Y acá el intendente habló de colombiano y todo el mundo horrorizado al juzgado federal para que aporte las pruebas. Viejo, ¿pero están escuchando la declaración del juez federal? Dice la nota. También Garnica sostiene que la cocaína y la marihuana llegan a Mendoza de Colombia, México, Perú o Bolivia. Y entonces, ¿cómo es esto? Esto es información objetiva, no es un invento mío. Esto es lo que ha estado sucediendo cronológicamente del 2016 para acá que se viene debatiendo. Y hay mucho para analizar. Y otra cuestión que obviamente estudiando y analizando la información, hay algo muy interesante respecto a los preventores. Miren esta nota. Policías desorientados. Se reincorporan a la fuerza, pero los envían a la municipalidad de Godoy Cruz. Viernes 27 de diciembre de 2024. Porque, a ver, ¿cuál es la cuestión acá también? Y en esto yo quiero bancar muy fuerte a la policía de Mendoza. En el sentido de que es una institución prestigiosa y que los mendocinos necesitamos. Porque ellos están formados para que nos cuiden. Y uno sabe muy bien que el salario que tienen es paupérrimo. Escuchaba a la ministra de Seguridad de la provincia
que hablaba de que un efectivo policial que inicia gana un palo 300 de bolsillo. No, eso no sucede, no llega ni al millón. Les conviene más ser vigilador de una empresa de seguridad privada que policía. Y ellos estudiaron, no un cursito de 2 meses, ¿eh? Y todos los días se van y no sabe si vuelven. Entonces hay que ser muy prudente también y respetuoso de una institución como la Policía de Mendoza. Y esta nota, ¿a raíz de qué viene esta nota? Miren lo que dice. Han sido convocados policías retirados para servir al municipio y no al ministerio, que se supone debe arbitrar seguridad en toda la provincia. ¿Qué es lo que pasa? Como faltan efectivos policiales, en San Rafael no faltan porque se nos van hacia el norte provincial. Entonces, ¿qué es lo que me da mala atención? Se llama efectivos ya retirados para que vuelan la fuerza. Acá en San Rafael sucede, y están en el SEO, están en el monitoreo. En Godoy Cruz le han dado el chaleco, arma reglamentaria y salen a la calle, pero bancado por el gobierno provincial. No a través de sueldo municipal, que la comuna se haga cargo. No, en Godoy Cruz lo banca el Ministerio de Seguridad, donde está ahí ahora en Godoy Cruz, está Monives, y están en Godoy Cruz pagados por el Ministerio de Seguridad de la provincia, no por el municipio. Pero en Godoy Cruz, en el Gran Mendoza, no en el sur. Y a nosotros se nos van, nuestros policías se nos van hacia el norte. Y encima le pagan por ese desarraigo 2,50 mangos. Entonces no le faltemos el respeto a nuestros policías. Ojo con este tema de los preventores. Los mismos policías de la seguridad vial, ellos mismos, que si alguno me va a estar escuchando, saben muy bien que en Alvear, que ahora supuestamente, porque esta es otra cuestión que ahora me voy a detener, supuestamente en Alvear, el tema de los preventores viales, saben muy bien los policías de la vial que las multas y las boletas las hacen ustedes, muchachos, no los preventores, ustedes las boletas las hacen ustedes, que han estudiado, se han formado, representan una institución tan prestigiosa y que todo esto también va en desmedro de esa profesión tan noble que tienen y que está tan mal paga. Queremos policías bien pagos y que nos cuiden, porque ellos están formados para eso y para eso tienen la vocación. Espero que estos minutos que hemos charlado hayamos podido pensar un poco, tratar de ser lo más objetivo posible. Los leo en los comentarios. No se olviden de ponerle me gusta, suscribirse, activar la campanita. Siempre los escucho, como siempre digo, insisto con el respeto. Es la única manera que podemos llegar a crear algo diferente, ¿no? En la cultura política argentina. Así que bueno, espero verlos pronto en esto que hemos denominado Sentir Nacional. Orgullo argentino quiero expresar.